Bendiciones de lo alto, amado hermano, amada hermana, todos aquellos que nos ven hoy, martes 12 de enero del 2021. Damos gracias a Dios por otro día más que nos permite estar aquí en casa de oración para llevarle hasta usted un mensaje de salvación, de vida eterna, de restauración. Damos gracias a Dios por su vida, porque si usted está respirando es porque Dios ha permitido darnos esa vida en abundancia. Dice la palabra que mientras haya vida hay esperanza. Amén. Y hoy en esta tarde, en este tiempo, hermano, de estudio de la palabra, queremos llevar hasta usted un mensaje de fe. Amén. Sabemos que estamos pasando muchas cosas tremendas y vendrán muchas cosas tremendas y seguiremos pasando luchas y pruebas. Pero la iglesia debe de estar firme, fortalecida sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Y antes de comenzar, hermano, esta transmisión, yo quiero dar gracias a Dios por todos aquellos que están restableciéndose de toda enfermedad, de toda lucha, de toda prueba. Gracias a Dios también nosotros estamos avanzando ya, mejorando en la salud. Recuerde que estuvimos un poquito enfermos de este virus tremendo, pero Dios nos guarda, hermano. Dios es poderoso, Dios es bueno, es fiel y Él tiene nuestras vidas en sus manos. Amén. Y quiero agradecer la vida de usted y de todos los hermanos que están ya convaleciendo, restableciéndose. Por eso estamos compartiendo a puerta cerrada. Pero yo quiero que usted no deje de buscar de Dios, de leer la palabra de Dios, de orar sobre todo, hermano, porque estamos viviendo tiempos malos, tiempos difíciles, y es necesario que la iglesia se afirme, se confirme y se prepare para lo que ha de venir. Estamos viendo, hermano, en las noticias que en Europa ha habido muchas nevadas tremendas, atípicas, fuertes, fuera de lo común, inundaciones en Latinoamérica, terremotos, hermano, que el día de ayer, el día de hoy, ha habido terremotos en Rusia, en Japón, en muchos lados, y fuertes terremotos, y muchos científicos predicen que vienen terremotos fuertes, más allá de los 7 grados. Pero sabemos que estamos en las manos de Dios, mi hermano. Por eso yo le pido que en este tiempo se afirme más con el Señor. Amén. Y vamos a dar paso al estudio de esta tarde. El estudio de esta tarde, amado de Dios, trata precisamente de la fe y se llama medidas de fe. Yo le puse medidas de fe. Pero antes de entrar al estudio de la palabra, yo quiero pedirle que usted incline su rostro ahí donde está y elevemos una oración a nuestro Dios, a ese Dios todopoderoso que nos ha librado de todas las batallas, de las luchas, de las pruebas y nos ha ayudado hasta aquí. Padre, en esta hermosa tarde, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, te damos gloria y honra, papá. Elevamos, Señor, tu nombre, porque tú eres alto, eres poderoso, eres fuerte y nosotros somos pequeños, Señor. Te pedimos perdón, mi Dios, por nuestras transgresiones, por las transgresiones de la iglesia, del pueblo, Señor, de esta ciudad de Oaxaca, Padre. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que usted nos traiga misericordia. Permita, Señor, que la gente siga buscando de usted, que la gente, Señor, entienda que todo lo que está pasando y lo que ha de venir es porque usted quiere, Señor, salvarnos. Es que porque usted quiere que volteemos, Señor, a su rostro, a su presencia. Como dice su palabra, Señor, tenemos que levantar nuestros ojos a los montes, porque de usted viene el socorro, Señor. Hoy en esta hora yo te pido, Padre, encarecidamente por mis hermanos que todavía están atravesando luchas, pruebas, tribulaciones, enfermedades, necesidades, Padre, que sea usted propicio a nosotros, Señor. Que sea usted, mi Dios, el que fortalezca nuestras vidas, que su Espíritu Santo venga, Señor, a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros hogares, y avive el fuego de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Necesitamos de usted, sin duda necesitamos de usted, hoy más que nunca, papá.
viendo que el cumplimiento de su palabra es fiel y se está llevando a cabo todo lo que usted dijo. Pero también, Padre, queremos pedirle que no nos suelte, Señor. Quizá nos cansamos humanamente, físicamente, tal vez espiritualmente, pero usted tome nuestras vidas en sus manos. Porque si usted nos toma, Señor, fuertemente, no vamos a decaer. Vamos a continuar caminando con usted, Señor. Hoy elevo esta petición y esta oración, que todos mis hermanos, aquellos que nos están mirando, que están viendo este mensaje, Señor, sean fortalecidos en su fe. Gracias le damos, Padre, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Hermano, yo le decía que hoy vamos a hablar un poquito acerca de las medidas de fe. Medidas de fe. Yo quiero decirle, si usted se ha preguntado alguna vez, ¿cuánta fe tiene usted? Medite un momento, ¿cuánta fe tiene usted? ¿Cuál es la medida de fe que usted tiene? Y es necesario que meditemos hoy, en este tiempo, en este momento, viendo las cosas que están sucediendo y todo lo que vendrá. Yo no quiero asustarlo, yo no quiero amedrentarlo, ni quiero que usted tenga temor, sino que usted se aperciba, porque la palabra de Dios, hermano, se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Amén. Y si yo tengo la suficiente fe, hermano, voy a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno y voy a ser fortalecido sobre la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para poder ser salvo de los enemigos, de las luchas, de las pruebas que tengamos que enfrentar en nuestra vida espiritual. Quizá, hermano, no nos gusta hablar de esto, pero es necesario que la iglesia no esté pues ajena de lo que la palabra de Dios dice. Amén. Somos hijos de Dios, pero es necesario hacernos estas preguntas. Yo quiero hacerle unas preguntas ahí en casita. Si usted está anotando, anote usted, hermano. Yo siempre le he dicho que se acerque su Biblia para que estemos leyendo juntos la palabra de Dios en esta hermosa tarde. Y la pregunta primera que quiero hacerle es: ¿cuánta fe tengo? ¿Cuánta fe tengo? ¿Es suficiente para seguir a Cristo y para hacer un compromiso de vida eterna con Él? Porque quiero decirle, hermano, que hay muchos hermanos que en un principio, cuando se allegaron al camino de Dios, del Señor, del Evangelio, tenían fe, pero conforme van pasando los días, los años, las pruebas, las tribulaciones, enfrentamos los conflictos, esa fe mengua y nos apartamos del camino. Amén. Otra pregunta es: ¿tengo suficiente fe como para servirle a Dios en su obra? ¿Estamos sirviéndole a Dios en su obra? Se acerca el tiempo de su venida, hermano, y necesitamos ser lámparas encendidas. Necesitamos estar trabajando en su obra. Vaya usted, por favor, a Hebreos 11:6. Vamos a empezar con esa cita, con esa palabra, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso escudriñar la palabra, leer la palabra, porque esa palabra nos aumenta la fe. Mire que dice Hebreos 11:6. Si lo tiene usted, glorifique el nombre del Señor. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué nos dice esta palabra? Si tú eres un hijo de Dios, tienes que tener una medida de fe. Una medida de fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos decir: yo creo en Dios, pero no tengo fe en Él. O yo soy cristiano, pero no creo en Dios, ni el poder que tiene, ni la obra que puede hacer en mi vida. Por eso es necesario, hermano, que más que nunca aún en estos tiempos tengamos fe. Ahora, ¿cuál es la medida de fe que tenemos? Porque van a venir cosas fuertes, están viniendo
problemas en nuestras vidas. Por eso necesito yo una medida de fe. ¿Qué medida de fe? ¿Poca, mucha, nada? ¿Cuál es mi medida de fe? Dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú buscas de Dios, mi hermano, Él te va a dar el galardón. Pero tienes que tener esa fe, creer en eso. Amén. Por eso nosotros tenemos que saber cuál es la medida de fe que tenemos. Vaya usted a Romanos 12:3. Romanos 12:3. Y vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Por eso estamos hablando de las medidas de fe. Romanos 12:3 dice así. Si ya lo encontró usted, glorifique el nombre del Señor. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Esto es muy importante, es muy interesante lo que la palabra de Dios dice, porque, hermano, todos tenemos diferentes tipos de medidas de fe. A veces, hermano, quizá usted puede mirar a otro hermano, a otra hermana y decir: ¿por qué este hermano no tiene fe? No, hermano, yo le aconsejo que usted no haga eso, que usted no busque el compararse con alguien más. ¿Cuánta fe tengo? No, usted mire a sí mismo y piense: ¿cuánta fe tengo? Por eso dice: sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A todos nos dio diferentes medidas de fe, y esa fe usted y yo tenemos que irla incrementando. Amén. Dios repartió, hermano, a cada uno una medida de fe, pero usted y yo, es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad ir aumentando conforme al paso del tiempo, conforme a nuestro caminar en el camino de Dios, esa fe que Dios nos ha dado. Amén. Cuando usted y yo recibimos la palabra del Señor, nos da el Señor una medida de fe. Ahora me toca a mí ir incrementando esa medida de fe. Ahora bien, las medidas de fe de las cuales habla la palabra de Dios son nada de fe, poca fe, que es la fe titubeante, que hoy creo y mañana no, que es una fe solamente intelectual, y hay otra que es mucha fe. Son tres tipos: nada de fe, poca fe y mucha fe. Amén. Vamos a hablar de la primera, que es nada de fe. Es la primera medida. Vaya usted a Marcos 4:35. Es imposible, hermano, que usted pueda decir: pues es que no tengo fe. Hay gente, hermano, o cristianos mismos, que a veces dicen: es que me falta la fe. Marcos 4:35, el Evangelio de Marcos 4:35. Mire lo que dice en el nombre poderoso de Jesús. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe?
Entonces temieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí vemos, mi hermano, el primer nivel de fe, la primera medida. El Señor les dijo: ¿por qué están amedrentados? ¿Vieron, hermano, esa tempestad? A la primera de ver esa tempestad, esa tribulación, tuvieron temor, se amedrentaron y despertaron al Señor y le dijeron: no tienes cuidado, estamos a punto de perecer. Y por eso Él le preguntó: ¿cómo no tenéis fe? Esa es la primera medida, no tener fe. A veces así pasa con los hijos de Dios, mi hermano, que han caminado con el Señor en el Evangelio y aún todavía no tienen fe. Esa es su medida de fe, no tienen nada de fe. A la primera prueba, a la primera tribulación, están amedrentados, están reclamándole al Señor. Le están diciendo: Señor, no tienes cuidado de mí, mira que estoy pasando esto, que estoy pasando el otro. Están reclamándole a Dios. Por eso el Señor le dijo: ¿cómo no tenéis fe? Yo quiero que usted vaya a Romanos 14:22, por favor. Romanos mismo, pero ahora 14:22. Leímos el 12, vamos a leer el 14 en el 22. Amén, gloria a Dios. Mire que dice Romanos 14:22. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tú cuando no tienes fe estás pecando. ¿Por qué? Porque estás como que reprochando, recriminando, reprobando el poder de Dios. Y es lo que el diablo quiere, mi hermano, que usted pierda toda la fe, que usted no tenga nada de fe. Amén. Y mantenernos en esa medida de fe. Pero recuerde, hermano, que Dios ya nos ha dado esa fe. Vamos a ver la segunda medida, que es poca fe. Vayamos a Mateo 6:25. Mateo 6:25, el Evangelio de Mateo 6:25, es cuando tenemos poca fe. Mire qué dice: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí nos habla el Evangelio, la palabra de Dios, que hay hombres que tienen fe, pero tienen poca fe, y todavía se preocupan por las cosas que han de comer, que han de vestir, que han de traer a sus vidas. Por eso el Señor les dijo: hombre de poca fe. Esa es la segunda medida de fe, poca fe. Pero hermano, usted tiene que incrementar su fe. Entender que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Él es el dueño del oro y la plata. Porque Él es el hacedor de todas las cosas.
Pero es necesario que usted y yo creamos en Él. A pesar de las necesidades, de las vicisitudes, de la falta del alimento, del trabajo, usted confíe y no deje de orar, de clamar, de pedir, porque dice la palabra que el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abre. Amén. Y ahora vamos a la tercera medida de fe, que es mucha fe. Y aquí vamos a ver, mi hermano, mi hermana, que hay hombres en la palabra de Dios, que habla la Biblia, que tenían mucha fe y con base en esa fe recibieron la recompensa, la retribución, recibieron lo que estaban esperando. Vamos al libro de Mateo en el capítulo 8 y en el verso 5. Es importante que tengamos mucha fe. Mateo 8, 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Aquí nos vamos a detener un poquito. Dice que este centurión, hermano, no era del pueblo de Israel, pero creía en el poder de Dios y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y tenía esa necesidad, estaba pasando por un problema, por una situación tremenda con su criado. Ni siquiera era él, era su criado. Pero aquí vemos, hermano, cuánto amor de este hombre, cuánta fe de este hombre, que fue a ver a nuestro Señor Jesucristo y le dijo: Señor, yo sé que tú puedes sanarle. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero mire qué respondió el centurión. El 8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire lo que dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso es tener mucha fe. Porque le dijo: no es necesario que vayas a mi casa, solamente di la palabra. Tenía esa fe, mucha fe, de confiar que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer la obra. Usted y yo tenemos que tener esa medida de fe, mucha fe, para creer en el poder de nuestro Dios, para creer que Él puede hacer la obra en mí, en usted, en cualquier persona, en cualquier asunto, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Amén. Lea el 8. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Perdón, el 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Esta medida es mucha fe, es la medida que debemos tener usted y yo si somos verdaderos hijos de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios tiene que entender que tenemos que estar llenos de fe, con mucha fe, una medida excelente de fe. Vaya usted a Hechos 6:5, Hechos 6:5, y glorifique el nombre de nuestro poderoso Dios, el nombre que es sobre todo nombre. Hechos 6:5. Mire que dice la hermosa y santa, bendita palabra de Dios. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a
a Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Amén. Pero aquí nos habla de este hombre, Esteban, de este varón que estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Y yo quiero comentarte, hermano, decirte, invitarte a que tú busques llenarte del Espíritu Santo, porque solamente así vas a ser un hombre lleno de fe, una mujer llena de fe. Si tú no te acercas a Dios, si tú no buscas la llenura del Espíritu Santo, vamos a estar vacíos de esa fe. Porque es la presencia de Dios la que nos incrementa la fe, la que nos aumenta la fe. Por eso es necesario que día a día estemos buscando de Dios. Toma un tiempo. Si tú trabajas mucho, si tú tienes muchas ocupaciones, dedica un tiempo para buscar del Señor. En oración, quizá en ayuno, quizá en leer la palabra, adorarle, cantarle, buscarle y tener esa intimidad con Él para que seamos llenos de fe, porque esa fe la vamos a necesitar en tiempo de prueba, en tiempo de tribulación. Si te has preguntado, ¿cuánta fe tengo yo? ¿Cuál es mi medida de fe que tengo? Vamos a ver cómo podemos incrementar, aumentar esa fe en nosotros. Primero, para poder aumentar nuestra fe, tenemos que pedirle al Señor en oración, en humillación, en búsqueda: Señor, auméntame la fe. Vaya usted a Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, en el verso 5. Mire, en este tiempo estamos entrando en una lucha espiritual tan tremenda que quizá usted no lo ve, pero el enemigo está descendiendo con gran furia, con poder, y está viniendo a hacerle guerra a la iglesia. ¿Y qué pasa? Está queriendo robarnos la fe. Lucas 17, 5. Mire lo que dice. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué le dijeron? Aumentanos la fe. Si te das cuenta, los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe, Señor. Por eso usted y yo también tenemos que pedirle al Señor: auméntame la fe. Porque, hermanos, si usted y yo tenemos fe, una medida fuerte, una medida llena, una medida rebosante de fe, cuando venga el problema, la prueba, la tribulación, vamos a estar seguros en el Señor. Vamos a estar confiados en su palabra. Amén. Yo sé que lo que te voy a decir, hermano, tal vez no te va a gustar, porque es necesario que para que aumentemos nuestra fe en Cristo Jesús, tengamos que pasar por tribulaciones y pruebas. Solamente ahí vamos a saber cuánto es la medida de fe que yo tengo. No porque lo diga yo, sino porque la palabra misma de Dios así lo declara y lo establece. No hay otra forma de conocer cuánta fe tengo. Y no hay otra forma de incrementar mi fe si no es por medio de la lucha y de la prueba. Vaya usted, por favor, al libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1 y en el verso 2. Santiago 1, 2. Mire lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Te estás dando cuenta? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Tengamos, hermano, entendido que cuando tenemos prueba, esa prueba produce paciencia por medio de la fe. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis que perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermano, para que tengamos esa medida de fe completa, tenemos que pasar por pruebas. Y esa prueba de la fe nos va a traer paciencia. ¿Y la paciencia qué es?
Es la certeza, es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Eso es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy esperando con paciencia recibir el beneficio de la salvación, de la bendición, de la provisión, de la sanidad, de la restauración. Amén. Solo en medio de la prueba podemos aumentar nuestra fe. No hay de otra. En estos días pasados hemos pasado pruebas. Yo he pasado prueba en mi salud. Pero gloria a Dios, porque si estamos firmes con fe, con mucha fe, vamos a esperar pacientemente en el Señor. Como decía el salmista, pacientemente esperó mi alma en el Señor, porque sé que Él es fiel, porque sé que Él no llega tarde, porque sé que Él está siempre conmigo y no me deja, no me abandona. Esa es la fe que tenemos que tener. Otra forma de aumentar también nuestra fe es que leamos constantemente la palabra de Dios para poder aumentar nuestra fe. Regrese usted a Romanos 10:17, por favor. Romanos, en el capítulo 10 y en el verso 17, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú lees más la palabra de Dios, vas a aumentar más la fe, porque vas a conocer las promesas de Dios, vas a conocer lo que Dios tiene preparado para nosotros. Como mismo Pablo lo dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, tiene preparado Dios para los que le aman. Cuando tú, hermano, aumentas tu fe por el oír la palabra de Dios, vas a estar seguro, vas a estar fortalecido. Aunque vengan pruebas, tribulaciones, luchas, tú vas a estar confiado en el Señor. Y es la iglesia que tiene que hacer esto en estos últimos tiempos. Amén. Porque vamos a empezar a entrar en luchas, tribulaciones terribles que ni siquiera te imaginas. No quiero asustarte, no quiero que tú huyas de la presencia de Dios o del camino de Dios. No, al contrario, agárrate más de esa fe en Dios. Además, hermano, de las medidas de fe, hay dos tipos de fe. Una que es genuina y salvadora, y la otra que es intelectual, humana o carnal. Amén. Vamos a Santiago mismo. Bueno, Santiago 2:18. Santiago en el capítulo 2 y en el verso 18. Y vamos a hablar ahí. Vamos a ver. Mire que dice Santiago 2:18. Dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí estamos viendo dos tipos de fe. Una que es humana, carnal, intelectual, pero la otra es espiritual, viene de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hace obras físicas. Dice, no, yo tengo fe en que si yo hago esto, Dios me va a recompensar. Y por eso voy a visitar a los enfermos, a los hospitales, llevo un dinero, llevo comida. Pero hermano, lo primero es que tú tengas fe en Dios, y cuando tú tienes fe en Dios, Él te va a impulsar a hacer las obras de esa fe en Cristo Jesús. Mire que dice el 19, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Hermano, necesitamos una fe primeramente salvadora.
La fe de los demonios no es salvadora, sino limitada, intelectual. Hay mucha gente que cree en los ídolos, cree en un ídolo mudo, en una imagen, creen en una persona, creen quizás en algún gobierno. Pero usted y yo, hermano, tenemos que poner nuestra fe en el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Él nos va a dar esa fe para hacer las obras. Amén. Esa es la fe salvadora. Mire, hermano, vaya usted a Romanos 3:28. La fe, hermano, intelectual es limitada. Nuestra fe no tiene por qué ser limitada, porque Dios, hermano, es el Dios todopoderoso. Hace las obras que a veces el intelecto no entiende. Quizá el intelecto tiene fe limitada, pero la fe salvadora, la fe de Dios es ilimitada. Romanos 3:28, lo tenemos, dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermano, cuando estaba la ley era una obra, una fe limitada en las obras. Pero ahora, hermano, cuando usted cree en Dios, es usted justificado, es usted salvado, y esa fe en usted hace la obra de vivir una vida santa, una vida diferente por la fe en Jesús. ¿Tenemos usted y yo una fe salvadora? Esa fe que limpia, que salva, que liberta, que transforma. Esa fe que implica una relación personal con Dios cada día, en todo momento y en toda circunstancia. Pero esa fe solamente va a venir por medio de esa relación personal con Cristo Jesús. Vaya por favor, ya estamos terminando. Vaya por favor a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro 1:7. Primera carta de Pedro 1:7, por favor. Dice así en el nombre de Jesús: para que sometida a prueba vuestra fe, escuche usted, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, porque esa es la fe, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Escuche usted el 9. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? Que es la salvación de vuestras almas. ¿Te das cuenta, amado hermano, amada hermana, por qué es tan importante la fe en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios? Por eso no tenemos que perder la fe. Por eso dice así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquel que pierde la fe, pierde la salvación de su alma, pierde la recompensa. Por eso dice la palabra también que el que no tiene fe, el que no pide con fe, no va a recibir nada a cambio. Amén. Por eso la fe intelectual es limitada, pero la fe que salva, la fe que es en Cristo Jesús,
es la que nos va a traer la salvación, la recompensa, la promesa. Amén. Vaya usted, hermano, al libro de Colosenses 1:21. Colosenses, en el capítulo 1 y en el verso 21, por favor. Y cuando usted lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Dice así en el nombre de Jesús: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amado de Dios, tienes que permanecer fundado y firme en la fe que has recibido de parte del evangelio de Cristo. Venga lo que venga, pase lo que pase, usted permanezca firme en la fe. Estos son tiempos terribles, tremendos. Y quizá, hermano, el diablo está utilizando esta pandemia, esta enfermedad para cerrar las iglesias. Yo doy gracias a Dios porque hay muchas iglesias abiertas. Desafortunadamente la nuestra estamos cerrados todavía. Esperemos que pronto estemos abriendo. Porque si los hermanos no buscan de Dios, como dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, hermano, a veces en casita te enfrías, no buscas de Dios, no lees, no oras, no levantas un altar para el Señor. Y esa fe va menguando. Amén. Por eso debes de permanecer fundado y firme en la fe. Por medio de esa fe vamos a ser salvos. Mire, vaya usted a Efesios 2:8 y con esto vamos a terminar. Solamente por medio de la fe vamos a poder ser salvos. Efesios 2:8, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, como leíamos hace rato, para que nadie se gloríe. Si tú tienes buenas obras es porque has creído en Cristo Jesús. No son las obras las que nos van a salvar, es la fe en Cristo Jesús, y por la fe hacemos buenas obras. ¿Sí me explico? Pero lo primero es la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu medida de fe en Cristo Jesús? Porque por medio de esa fe vas a ser salvo. Y no nada más salvo para una vida eterna, sino salvo de todo lo que va a acontecer, de todo lo que viene, de todo lo que presentas, de todo lo que enfrentas en tu vida cotidiana. Falta de trabajo, falta de economía, falta de salud, falta de paz, relaciones sanas en tu casa, en tu hogar, en tus hijos. Solamente si tú tienes fe, la fe, hermano, te va a ayudar a enfrentar esas situaciones. Amén. Por eso la misma palabra de Dios dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Obviamente el mayor de ellos es el amor, porque Dios es amor. Pero es importante que tengamos esas tres cosas en nuestras vidas. Esas tres fundamentos en nuestras vidas: la fe, la esperanza y el amor. Amén. Vamos a orar, mi hermano, vamos a orar. Ahí donde estás,
Yo te pido, mi hermano, te invito, te encarezco, te ruego que no dejes de buscar de Dios. Aunque estemos, hermanos, solamente ahora alejados, transmitiendo por medios, redes sociales y por videos, hermano, no te alejes de Dios. No te conformes con lo que aquí te damos, con lo que aquí hablamos. Busca de Dios. Yo meditaba, mi hermano, y antes que oremos quiero decirte esto, meditaba y preguntaba al Señor: Señor, ¿estamos cerca de tu venida? Y me dijo sí. Y me habló su palabra y me dijo que cuando este evangelio del reino sea predicado en todas las naciones, vendrá el fin. Vendrá el Señor. Y quizá usted dice: pero es que yo no he predicado, yo no he ido a las naciones, yo no. Pero sabes, gracias a esta pandemia está aumentando el evangelio a todas las naciones por las redes sociales, por los medios virtuales. Y hay gente que no conocía el evangelio y está comenzando a oír el evangelio, está comenzando a conocer la palabra de Dios. Aunque usted y yo no hemos ido a todas las naciones, Dios está permitiendo. El tiempo se está acelerando, el tiempo está corriendo muy rápido. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Por eso, hermano, incrementa tu fe, tu medida de fe. Porque la palabra dice que la fe es como un pequeño grano de mostaza, pero, hermano, crece como la más grande hortaliza, como el más grande árbol. Aunque sea pequeño, va a dar grandes resultados en tu vida. Si tú tienes poquita fe, harás grandes cosas. Imagínate si estás lleno de fe. Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde estás y piden en esta hora que el Señor incremente esa fe. Sabemos que cuando pedimos que el Señor incremente nuestra fe, quizá va a venir prueba, pero no temas, porque Él está con nosotros. Padre, en esta hermosa hora, papá, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu favor. Señor, te doy gracias por las pruebas que hemos estado pasando, porque en ellas nos damos cuenta cuán medida de fe yo tengo. Y te pido, Señor, que siga incrementando mi fe, porque sé, mi Dios, que cuanto más fe tengo, más puedo soportar las pruebas. Cuanto más fe tengo, espero más en ti, conozco más de ti, espero tu venida con fe, con gozo, con alegría, con amor. Se oye algo discrepante, algo descabellado esto, Padre, pero solamente cuando estamos llenos de tu palabra y tenemos fe en ti, podemos estar seguros que tú nos guardarás en el día de la prueba, que tú nos levantarás en el día del arrebatamiento. Por eso, Padre, no permitas que decaiga mi fe, que mi medida de fe sea mucha fe, así como lo fueron esos hombres en la palabra tuya, como lo fue Abraham, Moisés, Job, Jacob, Señor, que creían ciegamente en ti, Daniel, Esteban. Esos hombres, Señor, ese centurión que esperaba en ti. Ayúdame, Señor, a tener suficiente fe, mucha fe para esperar en ti. Para creer que tú, Señor, al final de toda la prueba y la lucha, me darás la victoria. Porque tú lo dijiste. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso, Padre, hoy yo le pido que traiga un avivamiento en fe. Aviva nuestra fe, Señor. Yo sé que por eso estás permitiendo esta prueba en el mundo, para que confiemos en ti. No permitas, Señor, que tu pueblo, que tu iglesia, que tus hijos se debiliten en la fe. Levanta a mis hermanos, a mis hermanas.
que puedan confiar plenamente en ti, Señor. Creemos en ti, confiamos en ti. Gracias, Señor. Aumentanos la fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Damos gracias a Dios por las vidas nuevamente. Te pido por nuestros hermanos pastores que están pasando tribulación. Que ores, hermano, por ellos, que ores por la iglesia, que ores por aquellos que están en una cama de un hospital. Quizá no lo conoces, quizá no conoces a esas familias, pero están atravesando tribulación. Yo te pido que ores por ellos. Oremos por la sanidad de las naciones. Dios te bendiga y nos vemos, hermano, si Dios nos permite, el jueves queremos estar nuevamente transmitiéndole por ahí. Vamos a comenzar una serie de estudios de discipulado, si Dios nos permite, vida, salud, aquí estaremos. Amén. No te olvides también, hermano, de estar orando por las necesidades de toda la iglesia. Dios te bendiga. Nos vemos en este mismo tiempo. Dios te bendiga.